Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Para los que no me conocen, soy Franklin Ruiz Salinas, tengo 74 años y estoy en el diaconado permanente hace 12 años. Estoy adscrito a la parroquia San José Patrono en La Reina, y esta pandemia que estamos sufriendo todos, que ha provocado tanto dolor, tanta desesperación y muertes de tantos seres queridos, nos ha afectado muchísimo a nosotros como diáconos permanentes, que estamos siempre en contacto con nuestra feligresía, ya sea en la parroquia o en otros lugares, ya que somos y estamos nosotros insertos en el mundo laboral, en el mundo social y en cualquier lugar de la sociedad. ¿Por qué tiene que sufrir el hombre? ¿Por qué tantas veces padecen el mal los inocentes? A lo largo de la historia de la humanidad se ha tratado de dar respuesta satisfactoria a este gran enigma. En la Biblia, el libro de Job, analizado latamente por el teólogo Antonio Ventué en este curso, no resuelve este misterio, pero lo ilumina y ayuda a que lo aceptemos. Y nosotros como diáconos permanentes hemos visto modificado nuestro ministerio y nuestra vida personal, ¿cierto? Al ser casados, con hijos, con nietos, con sobrinos. De tal forma hemos tenido que reinventarnos, y que solo con la ayuda del Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo, el cual está siempre presente en nuestras vidas, afortunadamente en parte hemos podido lograrlo. En mi caso personal he estado haciendo acompañamiento espiritual por teléfono, que es algo para mí muy nuevo. Me ha costado bastante porque soy una persona de piel y me hace falta el contacto directo con mis acompañados. Pero igual, frente a la necesidad de las personas, por ejemplo, los que han perdido un ser querido y que no han podido despedirse de él, no verlo, que sean sepultados sin una celebración litúrgica, sin ningún acompañamiento de un pariente cercano, como corresponde a un ser humano, se hace imprescindible un acompañamiento espiritual. El duelo tiene varias etapas que hay que irlas pasando una por una, aunque sea por teléfono, para poder de alguna manera adentrarse en el dolor de la persona y tratar de aliviarlo de alguna forma. He hecho diversas celebraciones litúrgicas online o por Zoom y por otras aplicaciones como bendiciones, recordatorios de fallecimiento. Me tocó celebrar un bautizo de una guagua que tenía una operación muy delicada. Y con Emilia, mi señora, hemos rezado el rosario en vivo a la comunidad de nuestra parroquia, que es una de las cosas que hemos estado en la parroquia todos los días con alguna actividad. Y esta semana justamente hemos incorporado a nuestros nietos, lo cual ha sido una novedad muy rica para nosotros y para toda la familia y para la comunidad, digamos. He participado activamente en una pastoral de solidaridad que creó el padre Claudenir dos Santos, que el párroco nuevo que tenemos, que solo lleva 5 meses en la parroquia y llegó casi al comienzo de la pandemia. En el caso de Antonio Ríos, que está ahí mirando, y yo como diácono de la parroquia, y los laicos que están insertos en la parte social, nos hemos dedicado a la logística y a conseguir recursos que nos dan personas de nuestra parroquia y algunas otras personas que hemos podido lograr contactar. Para poder comprar alimentos y enseres, se ponen en cajas, y el reparto lo ha ido haciendo el padre con los scouts y con los seminaristas. Hay 7 seminaristas también en la parroquia. Y se han repartido del orden de 45 cajas mensuales para atenuar un poco el gran problema que hay. Yo por mi edad lamentablemente no puedo salir. Estamos entregando ayuda en una población de obreros municipales que queda muy cerca de la parroquia, y a las mamás de un centro abierto que tenemos también en la parroquia, donde asisten cerca de 40 niños en riesgo social. Ahora, como diáconos permanentes nosotros tenemos que tomar estos desafíos propios de estos tiempos tan difíciles que se nos avecinan. El acompañamiento a tantos hermanos y hermanas que lo están necesitando y que lo van a requerir va a ser un tema desafiante y necesario. Claro que es muy importante estar preparado para prestar este servicio que es tan delicado. Necesita mucha formación,
Vamos a tener que ser muy creativos ante todo lo que vamos a tener que enfrentar. El tema económico va a ser muy complicado. Muchos hermanos van a necesitar muchísimo apoyo. Yo soy contador y creo que va a ser necesario también asesorarlos en esa área, digamos, a los hermanos para emprender sus propios negocios o proyectos que irán saliendo de a poco. En cuanto a la renovación de nuestra iglesia, para muchas personas en todo el mundo esta pandemia de COVID, al no poder abrir los templos, ha significado sin duda una limitación total en la vida de las parroquias. Los matrimonios, los bautizos, las primeras comuniones, la asistencia a misa, la adoración al Santísimo y la participación a los sacramentos, por meses, por el problema sanitario, no se han podido hacer. Y no sabemos hasta cuándo se va a vivir esta situación. Y paralelamente a esto se ha producido una explosión de retransmisiones por Internet que sin duda van a ser un desafío y una renovación para nuestra iglesia, con misas y otros actos de culto a través de Internet. Un gran desafío puede ser para nuestra iglesia el que muchas familias cristianas se han visto obligadas a celebrar, por ejemplo, la Semana Santa en el comedor de su casa y a explicar a sus hijos qué es la Semana Santa, el Jueves Santo, el Viernes Santo, la Pascua de Resurrección, a rezar todos juntos, la iglesia doméstica, ¿cierto? Y es así como nació la iglesia primitiva, como congregaciones en casas familiares, los oikos, de donde viene el término de parroquia, que es la reunión de iglesias domésticas. Y ese es el término que rescata Juan Pablo II en la Christi Fidelis Laici, la parroquia como iglesia en el centro de los hogares cristianos. Yo le he dado muchas vueltas a esto y creo que hace falta una pedagogía seria, profunda y mística de la experiencia de Dios fuera del templo parroquial, en la vida cotidiana. Incluso como otro desafío, la respuesta al cierre de los cursos de primera comunión y de confirmación podría ser ya no las catequesis a los niños directamente, sino preparar a esos padres a través de medios online, con jóvenes que los preparen para que sean ellos quienes catequicen a sus propios hijos, como primeros educadores de la fe en sus hijos, logrando además con eso un reforzamiento en la vinculación padre-hijo que se ha ido perdiendo tanto en nuestra sociedad. Con esto la Iglesia haría un seguimiento y tendría la certeza que estos niños y jóvenes posteriormente están profundamente comprometidos con su fe y comprometidos también con su iglesia, y a lo mejor pueden participar activamente en ello. Y no como hoy día, que los vemos que hasta que deciden celebrar el sacramento del matrimonio, cuando se quieren casar por la iglesia, y lo hacen más por una razón social que por una convicción. Muchos católicos y muchos fieles han descubierto la retransmisión de la misa como una forma de mantenerse en contacto con su parroquia. Hemos tenido que familiarizarnos con el concepto de la comunión espiritual, la cual es habitual en tiempos de guerra y en tiempos de catástrofe. ¿Son cambios superficiales o está cambiando algo más profundo? Que es la pregunta que tendríamos que hacernos. Pienso que esta pandemia ha producido o está produciendo una ocasión histórica en la que por la necesidad muchos católicos han descubierto de una manera práctica algunas instituciones del Concilio Vaticano II. El cierre de templos y cancelación de tantos eventos nos lleva preguntando cuál es la esencia de la iglesia. Si algún día no pudiéramos hacer procesiones o no tuviéramos templos, ¿desaparecería la iglesia? A lo mejor se ha puesto demasiado acento en la pastoral sacramental, en una pastoral de mantenimiento. Y a lo mejor nos hemos olvidado de ser discípulos y misioneros. Y quizás esta pandemia esté ayudando a poner las cosas en su lugar. Tendríamos que preguntarnos qué es lo esencial de la iglesia. En general se responde que la iglesia es comunidad de los creyentes y es misión y caridad. La iglesia es la misión de Cristo en la tierra, ¿cierto? Pienso que hay que cambiar la mentalidad de los fieles, en general de ser usuarios de las parroquias a ser discípulos y misioneros, comunidades de creyentes. El confinamiento ha sido también una oportunidad para ser esa iglesia en salida, soñada por el Papa Francisco.
La iglesia, al quedarse vacía por dentro, ha tenido que salir de sí misma, y lo ha hecho a través de su presencia en las redes sociales, pero sobre todo a través de la caridad y de la solidaridad. En muchos hogares que no se hacía y ahora se está haciendo, es bendecir los alimentos y dar gracias a Dios por tenerlos, y pedir por los hermanos que no lo tienen, rezar en familia, enseñarle a los más pequeños, rezar el rosario todos juntos. Esta pandemia nos ha obligado a salir de la comodidad y la seguridad de los templos. Y esto no es malo, todo lo contrario, puede ser la oportunidad histórica de hacer estos cambios de mentalidad necesarios para dar un nuevo rostro a nuestras parroquias. Muchos de sacerdotes, he escuchado ahora que dicen que gracias a esta crisis pueden poner cara a sus fieles a través de las redes sociales, hablar de tú a tú con ellos. La iglesia debe ser horizontal y más cercana a todos, sin excluir a nadie, sin tanta pompa. Debe ser sencilla, como Jesús la concibió. Nunca puedes ser iglesia si estás alejado de la pobreza. Debemos rezar mucho para que Dios se manifieste, ilumine nuestras vidas y nuestro futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Franklin. Muy profunda tus palabras, muchas gracias. Aprovechamos de saludar a don Alberto, que se incorporó. Don Alberto, si nos da su saludo, por favor. Don Alberto está sin micrófono. Sí, sin micrófono, don Alberto. Sí, ahí sí. Con mucho gusto me incorporo al encuentro. Agradezco ahora escuchar a Franklin. Somos vecinos aquí de casa y ya nos hemos visto ayer, pero sobre todo contento de poder escuchar, reflexionar, para que lo que estamos reflexionando sea algo que nos estimule, que sea un gran aporte para el camino que nos toca hacer como iglesia en Santiago y sobre todo como comunidad diaconal que se pone al servicio del pueblo de Dios, y que esto nos haga vivir también una experiencia de comunión en donde todos, como decía ya ayer, podamos hacer un proceso multiplicador en donde todos juntos nos ponemos en camino y en un camino evangelizador. A partir de este momento que nos ha obligado a reflexionar y que si por un lado en algunos momentos lo hemos sufrido, por otro lado podremos decir también feliz pandemia que nos permitió a nosotros pensar y reflexionar nuestro futuro. Gracias. Gracias, don Alberto. Bien, dando secuencia a los testimonios que estamos escuchando de los propios diáconos que viven este proceso, invitamos a Régulo Saavedra, que trabaja en el mundo de la educación, que nos pueda compartir su mirada. Régulo, por favor. Conecta tu micrófono, por favor, Régulo. Está desconectado. Ahí sí, ¿se escucha? Ahora sí. Gracias. Bien. Muy buenas noches. Mi nombre es Régulo Saavedra Godoy, casado con Silvia, con 3 hijos jóvenes y con un nieto. Estoy adscrito a la Vicaría para la Educación y muy pronto, próximos días, voy a cumplir 14 años de haber sido ordenado. Mi experiencia se remonta a los colegios, en una primera parte a colegios católicos y los últimos años un trabajo en los colegios municipales.
atendiendo estudiantes, familias, a la comunidad escolar en general. Respecto de la parroquia donde estoy inserto, es la parroquia San Gregorio, aquí en la zona sur. Ahí hay diversos apoyos que hemos estado haciendo, ¿no? ¿Cómo vivo la pandemia? ¿Cómo la estoy viviendo? Desde la iglesia, en primer lugar, acompañando con la oración. Desde Semana Santa, un grupo de profesores de distintas ciudades me pidió que hiciéramos una oración para Semana Santa, para vivir el Tríduo Pascual. Y después ese mismo grupo fue solicitando y pidiendo una oración semanal, que fue los días miércoles. Y así fue, y domingo. Así fue como se fue armando este grupo y este servicio que sigue hasta el día de hoy. Hoy día hay más de 100 personas que se reúnen para hacer oración en torno a la palabra por los enfermos y los adultos mayores. Ha habido un apoyo también en el sector a familias de profesores que han fallecido, sobre todo por el COVID-19. Este apoyo de oración se ha hecho a través de la plataforma Zoom. En el trabajo, producto de la pandemia, ¿para dónde va esto de la pandemia que estamos viviendo? Fíjense que en el trabajo se ha producido una necesidad por atender a las personas que tienen menos recursos, que están más complejos, más complicados. Y eso ha generado una forma solidaria de apoyar, y donde yo trabajo específicamente se han armado desde el bolsillo de los profesores, ir en apoyo con cajas de alimentos para aquellas familias que han estado más complicadas. Hay familias que el que mantiene sustento está cesante, por lo tanto ha sido necesario tener un apoyo no solo de lo que entrega la JUNAEP, que ha estado entregando a los estudiantes, sino también apoyarlos en estos meses y los meses que sea necesario. Ahora, también los mismos profesores han organizado situaciones en las que han pedido apoyo y ahí uno ha estado para apoyar. Así que, ¿cómo veo el futuro yo de lo que va a pasar con nuestra iglesia? Yo la veo comprometida con las personas, con las familias. Esto que se comentaba recién Franklin hizo alusión a una iglesia en salida que propone nuestro Papa, tiene que ser una salida con alegría, ¿no? Que es uno de los 5 verbos que él coloca en el texto, ¿no? Una salida donde vayamos alegres a apoyar a aquellos que más lo necesitan. Eso es lo que podría decir respecto de mi experiencia. Me ha tocado ir a llevar alimentos a familias que están con COVID, que nadie se acerca, con todas las precauciones, por supuesto, pero muchas familias de nuestro sector, el sector donde yo trabajo es La Pintana, San Ramón y La Granja, justo hay un enclave, y nadie, en los primeros momentos, nadie se atrevía ni a acercarse a los lugares. Y nosotros con fe, digo nosotros con otro colega, con fe y temblor, o temor y fe, nos acercábamos porque no tenían que comer. Después vino la ayuda municipal, después vino la ayuda del gobierno, pero en el primer momento muchas familias estaban realmente a la deriva. Ahora tenemos también que lamentar familias apoderados que han fallecido en las últimas semanas, producto de esta pandemia. Por lo tanto, si me preguntan y nos preguntamos qué iglesia va a estar presente después de esta pandemia, yo veo una iglesia comprometida con los que más lo necesitan. Una iglesia que sobre todo vive el principal mandamiento que Jesús nos enseñó y que siempre es necesario volver a él,
amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces, en esto del amor, se nos juega la vocación, se nos juega también la vida y se nos juega sobre todo el progreso de la iglesia, porque una iglesia, expresarse en lo que le toca vivir por amor y con amor. Ese sería mi testimonio. Muchas gracias, Régulo. Vamos a tener tiempo para volver a algunos puntitos de lo que tú has compartido. Muchas gracias. Otra mirada. Y ahora vamos a invitar... Sí. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. ¿Se está escuchando bien, cierto? Bien. Ahora vamos a invitar a Juan Pablo Lorenzini, como les decía, diácono de la hermana diócesis de Melipilla, para que nos comparta también su mirada, su experiencia de este momento. Muchas gracias, Lionel. A ver, el tiempo del que disponemos es cortito y hay algunos de ustedes que imagino tienen una memoria más bien visual, así que me voy a permitir compartirles 5 transparencias que resumen lo que quiero compartir con ustedes. Imagino que se ve. Sí, dale show nomás. Eso, perfecto. Ahora sí. Perfecto. Ok. A ver, la reflexión respecto a qué nos trae la pandemia y nos genera la pandemia, hay algunas ideas que a mí me parece que debemos tener súper presentes. Lo primero es que vamos a tener una tarea súper importante a propósito de las pérdidas, ¿no? Este va a ser un tiempo de mucho duelo. Por supuesto, la pérdida de un ser querido, y si es con COVID, ya lo han dicho mis hermanos antes que yo, es especialmente dramático, porque no solo por razones religiosas, la gente que necesita practicar su fe, que la puse con acento, más bien me equivoqué, pero también aquella gente que por razones culturales tiene necesidad de celebrar el rito. Los ritos son importantes, son tan importantes que si a ti nadie te llama el día de tu cumpleaños, tú te sientes ofendido, o te sientes al menos amilanado, a pesar de que sabes que la gente te ama. El rito es muy relevante. Y ahí tenemos un padecimiento del que vamos a tener que hacernos cargo en el acompañamiento. Nosotros en Melipilla tenemos un caso súper directo. Hay un hermano de uno de nuestros hermanos diáconos, un hermano de Sandro, que falleció hace unos días atrás, hace menos de una semana, por COVID, precisamente. Pero no es la única pérdida. Hay una pérdida que va a venir, que ya está viniendo y que probablemente se incremente, que es la pérdida del trabajo, de los ingresos. Y esa es una situación vital súper compleja, porque la gente comienza inmediatamente a pensar en, bueno, perderé la casa, el que no puede pagar el dividendo, o el que no puede pagar el arriendo, la educación de los hijos, si están en colegios privados o particulares subvencionados con copago. En fin, hay una pérdida de sueños construidos o de planes, que son los que al final mueven la vida de las personas. Lo que te anima es lo que tú sueñas, no es lo que hiciste. Lo que hiciste es sobre lo que te paras, pero lo que te hace avanzar en la vida es tu sueño. Y aquí hay sueños que se han ido truncando por de pronto, aquellos hermanos que no han podido casarse en este periodo y que tenían previsto casarse, por ejemplo. Y hay sueños futuros que se van a caer, o que se van a posponer, o que se van a hacer irrealizables. Ahí tenemos una tremenda tarea. Tenemos una tremenda tarea de acompañamiento, de apoyo, de hacernos empáticos con lo que vive el pueblo de Dios. Hay también una pérdida importante en el modo de practicar la fe, y esa fe es sin acento, así que pido excusas. La pérdida en el modo de practicar la fe. Todos nosotros tenemos a la señora que es dueña de la capilla, la abadesa, la señora viejita,
que ha venido practicando la fe de una determinada manera los últimos 50 años y hoy día no puede hacer adoración del Santísimo, no va a una misa presencial, no comulga de manera presencial tampoco, sino que tiene que hacer comunión espiritual. Eso para ti y para mí, que tenemos más madurez en la fe, podrá ser más fácil de sobrellevar, pero hay gente a la que esto le duele mucho y les genera un impacto importante. Y hay una pérdida también adicional, entre otras, que es la pérdida de confianza en Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque lo relaciono con algunos de los peligros que la pandemia y la pospandemia nos ofrecen. ¿Qué peligros, entre otros, yo identifico? Primero, esto de que la pandemia es una obra o una señal de Dios. Déjenme ser súper sincero. La Iglesia Católica por siglos ha enseñado que las cosas ocurren por obra y gracia de Dios. Y eso es mentira. O sea, Dios no mandó la pandemia. Dios no quiere gente enferma, no quiere gente muerta. Dios no es el causante de esta cosa. Y nosotros somos súper dados, y ahí tenemos un aprendizaje que hacer mucho más cuidadoso con el uso de las palabras. Por Dios que le atribuimos a Dios las cosas que no son. Yo soy papá, mi hijo mayor, el que lleva mi nombre, es autista. ¿Y ustedes creen que alguna vez a mí se me ha pasado por la cabeza que Dios me mandó un hijo autista por la razón que fuera, para que yo creciera, para que, siendo abogado, yo tengo la rareza de ser abogado y diácono, que es bastante poco común, que para ser mejor persona que lo que habría sido de ser solo abogado, pero por Dios, ese sería un Dios sádico, ese no es el Dios en el que yo creo. El Juanpi no es autista porque Dios me lo haya mandado. No, Dios no manda los terremotos, Dios no manda las pandemias, pero la mitad del pueblo de Dios le hemos dicho por siglos que las cosas ocurren por obra de Dios. Ya vamos a ver qué es lo que ocurre por obra de Dios. Entonces tenemos un cambio de mensaje que hacer. Hay un peligro evidente en el aumento o manifestación de las desigualdades. Yo he escuchado a tanta gente, incluidos curas conservadores y derechistas de mi diócesis, hablar tan mal del estallido social. Pero por Dios, si la pandemia lo que ha hecho, y desde el estallido social en adelante, y no estoy dando una opinión política, estoy constatando un hecho, en nuestro país hay desigualdad. Este país ha crecido enormemente. Y me siento orgulloso del crecimiento que ha tenido, pero hay enormes desigualdades. Y tenemos entonces que hacernos parte de la vida social y de la fe en esas desigualdades. Y tengo que decir que nuestra iglesia ha sido súper light en afrontar aquello, porque hemos denunciado las desigualdades. Yo la última vez que escuché a alguien en la iglesia decir las cosas firmes fue a Monseñor Goich cuando planteó el sueldo ético. Pero eso fue hace 15 años atrás. Las demás declaraciones son todas conceptuales, todas rimbombantes, todas así. Por supuesto, estamos muy sufridos por aquellos que lo pasan mal. Bueno, esa es la realidad que vamos a vivir de ahora en adelante. Porque estamos viviendo y va a seguir habiendo, ojalá no por mucho tiempo, una profunda dificultad económica en el país. Vamos a vivir, y hay otro peligro en la idea de ausencia o desamparo de la iglesia y de los católicos. Mis hermanos diáconos daban testimonio de lo que se hacía en materia de servicio. Y por cierto, hay muchos lugares, muchísimos lugares. Me atrevería a decir que la inmensa mayoría de los lugares en que la iglesia ha sido un lugar de amparo y se han movido energías de la iglesia para ayudar a nuestros hermanos. Pero hay otros lugares en que brillamos por nuestra ausencia. Yo siempre cuando hablo de la iglesia hablo en primera persona, plural o singular, porque aunque el pecado que le atribuyo y que nos atribuyo pueda no haberlo cometido yo soy parte de esa iglesia. Y es mi iglesia. Hay un peligro en la desafección a la práctica religiosa. Porque efectivamente, como dejaste de tener la práctica usual durante los últimos, 4 o 5 meses, en algunas personas se va a hacer hábito vivir la fe sin la práctica religiosa, sí, y ahí tenemos un desafío súper importante, que es un peligro, pero que también es una oportunidad. Y va a venir un nuevo estallido social. Y la pregunta que yo me hago es si seguiremos como iglesia en silencio.
pero veo también oportunidades. Yo creo que una oportunidad extraordinaria de la pandemia es ayudar a madurar en la fe. Porque como les decía, Dios no envió la pandemia ni la permite. ¿Ya? Dios no es indolente con el sufrimiento. Entonces, podemos avanzar, creo yo, y tenemos la oportunidad de oro, precisamente porque hemos estado en esta suerte de paréntesis, de empezar distinto y de ayudar a la gente a crecer en la fe, en atribuirle a Dios lo que a Dios le corresponde. ¿Somos manos de Dios? Sí, pero no somos instrumentos de Dios. También es un discurso tan nuestro, ¿no? Somos instrumentos de Dios en el sentido, pero y solo en el sentido, de que es el Espíritu de Dios el que suscita en ti las cosas que te hacen moverte y buscar el bien. Y entonces en este mundo, que siempre la Iglesia lo ha mirado como, o lo hemos declarado, como que el mundo es lo malo y el cielo es lo bueno, yo no creo en eso. Este mundo es de bueno y de malo. Este es el mundo en el que quiso caminar Jesús. Jesús no fue a otro planeta, vino a este planeta, con estos hombres que somos y mujeres que somos ustedes y yo, y todo el resto del pueblo fiel. Entonces este mundo tiene de malo, por supuesto, pero tiene mucho de bueno. Es aquí donde se expresa el amor, es aquí donde se expresa la solidaridad, es aquí donde se expresa la misericordia. Entonces, en ese sentido, desde el momento que invitamos a la gente a dejar, no ser instrumentos de Dios al estilo marioneta, sino que de abrirse a que Dios obre en tu corazón y en el mío y en el corazón de los demás, para que el sueño de Dios tenga lugar, bueno, entonces ahí sí nos hacemos instrumentos. Tenemos una oportunidad en hacernos conscientes del individualismo y de lo comunitario. Por Dios que nos hemos hecho conscientes de lo comunitario. Aquí nos enfermamos si el otro no se cuida y enfermo al otro si yo no me cuido. Yo hace años que no veía a esta sociedad chilena que amo tanto, tan consciente de lo comunitario. En la sociedad, en la interdependencia. Y en la iglesia, en la vida comunitaria y el servicio. Hemos tenido una oportunidad de oro que no debemos abandonar nunca más, de estar siempre presentes en el servicio. Porque además para eso fuimos ordenados. Que me perdone don Alberto lo que voy a decir, pero todos fuimos ordenados en el único sacramento del orden y todos lo recibimos en el grado de diácono, servidor. A otros después los hicieron cura y los hicieron obispos para hacer otras cosas, pero el orden lo recibieron como diácono. Somos todos servidores. Si yo fuera papa y de mí dependiera, les diría a los curas, usen la estola de cura, pero no se saquen la estola de diácono. Que nunca se nos olvide que nos hicimos diáconos para servir, no para bautizar, no para casar, también para casar, también para bautizar, pero sobre todo para servir, para ponernos al servicio del pueblo fiel y de todo el mundo. Y tiempos distintos, bueno, yo creo que iglesia distinta. ¿Es esta la iglesia que soñó Jesús? ¿De verdad tú crees que la iglesia que tú y yo vivimos hoy es la iglesia que soñó Jesús? Bueno, si tu respuesta es no, no es esa la iglesia que soñó Jesús, entonces tenemos un tremendo desafío para empezar a construirla. Y ahí a mí me parece que el Papa se lo recordó a los chiquillos cuando vino a Chile. Yo creo que la pregunta fundamental del cristiano, hay una pregunta fundamental en el cristianismo, y esa la hizo un santo chileno. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en nuestro lugar? Y últimas oportunidades que percibo es que vamos a vernos enfrentados, más que antes probablemente, a esta dicotomía que para mí tiene una respuesta súper clara, pero que es la dicotomía en que hemos vivido siempre en la iglesia. Una iglesia que acompaña versus una iglesia que dirige y gobierna. Y hemos vivido durante mucho tiempo con una iglesia que dirige y gobierna, que te dice a ti, y que el clericalismo desatado que tenemos, incluso entre los laicos, hace que la gente diga, bueno, yo para estimar si esto está bueno o está malo, ¿qué dice la iglesia? No, no, no. La iglesia no puede reemplazar tu conciencia y la mía. Lo que la iglesia hace es iluminar tu conciencia, la formación de tu conciencia. Lo que hace la iglesia es el encargo que Jesús le hizo a Pedro. No le dijo gobierna a mis ovejas, le dijo apacienta a mis ovejas. Apacentar significa alimentar. Entonces, vamos a tener ahí una tensión. Y yo, por cierto,
me hago adicto a la iglesia que acompaña en lugar de la iglesia que dirige y gobierna la vida de los demás. Yo eliminaría del léxico católico la palabra dirección espiritual. Si uno con suerte es capaz de dirigir su vida, andar dirigiendo vidas ajenas, por Dios. Lo que sí podemos hacer es acompañarnos mutuamente para ir descubriendo la verdad y el querer de Dios en esa vida que tú y que yo estamos viviendo. El problema del abuso de poder en la iglesia es no nos olvidemos para qué fuimos ordenados. Y por último, quisiera hacer una última reflexión, y es que así como en la confesión no hay reconciliación sin la contrición verdadera, la iglesia no puede aspirar a reconciliarse con la sociedad y con el pueblo fiel sin verdadera contrición. Y pongo un solo ejemplo. La reparación de las víctimas de los abusos de la iglesia está pendiente. No ha habido de parte de la iglesia chilena, y a mí me duele, no ha habido un acto real de reparación a las víctimas. Ese es un ejemplo. Pero al final de la historia lo que quiero plantear es lo de fondo. Es que reencontrarnos entre todos significa y pasa por el acto de contrición. Yo sé que algunas de las cosas que he dicho pueden ser un poco debatibles, no tengo ninguna duda y estoy disponible para que las debatamos. Muchas gracias. Bien, gracias Juan Pablo. Ahora, después de escuchar sus testimonios, sus visiones, sus experiencias, este momento, decía al inicio, es para poder tratar de hacer una síntesis, ¿no? De ver en esta iglesia, en este país, en esta iglesia post-pandemia, ¿no? En eso estamos reflexionando, con esta pretensión de querer buscar una voz de esperanza para caminar juntos en y post-pandemia, en el mundo y en la iglesia. Y uno pudiera quedarse enredado ahí con la pretensión de buscar una solución muy grande, ¿no? Nosotros decíamos que uno tiene que partir de sí mismo, ¿no? De la tarea propia, del lugar propio. Entonces yo quisiera preguntarle rápidamente a los tres panelistas, ¿a ustedes qué les parece? En situarnos en esa nueva realidad, en esa nueva iglesia, post pandemia, ¿cómo ven el diaconado ahí? Okay, Mira, yo quiero... ¿Cómo ven al diaconado ahí? ¿Y de qué manera nuestro servicio puede ayudar a configurar esa nueva realidad de la iglesia? Ahí. Régulo, sí, por favor. Yo quiero opinar, ya que he sido el más breve y me gusta ser breve. Dos cosas importantes. La primera, que me salté, pero es que ha sido muy importante en mi vida de docente, son las clases que hago en la Escuela del Diaconado Permanente a varias generaciones. Quiero destacar eso porque fíjate que en los trabajos que hacen los estudiantes respecto de su proyecto pastoral, este año la mayoría tocó este tema que estamos conversando ahora. Cómo enfrentar la pandemia en un futuro ministerio diaconal. Y lo segundo, comenzamos este encuentro con algo que yo confío plenamente, y es que quien guía a la iglesia, quien nos guía a cada uno de nosotros es el Espíritu Santo. Y por eso yo tengo confianza en que la nueva forma de vivir como iglesia, con acciones, con métodos, con plataformas, con todo lo que la tecnología y también las distintas ciencias pueden aportar, va a estar inspirado por el Espíritu Santo. Eso es algo que yo lo tengo como un convencimiento total. Eso quería aportar respecto a la... Sí, perfecto, Régulo. Franklin, por favor. Mira, yo en el caso mío, nos veo a nosotros como diáconos mucho en el acompañamiento. Las personas necesitan estar acompañadas. Ayer me quedó sonando cuando don Alberto habló de que nosotros hacíamos un responso y después ¿qué? Y yo generalmente cuando hago un responso converso mucho con los deudos y veo quiénes están afectados
me presento, digamos, y les digo al tiro que yo me hago cargo de ellos, digamos. Y después converso con ellos, el seguimiento yo creo que es fundamental, digamos. Yo creo que por ahí veo mucho nuestro trabajo, nuestra labor como servidores. Gracias, Franklin. Juan Pablo, ¿tú quieres dar Oye, otra? mira, yo me quiero quedar por supuesto, con el acompañamiento y el servicio que Franklin Régulo retrataron también, pero me hizo mucho sentido una frase de Franklin. Dice, la pandemia puso las cosas en su lugar. Y yo creo que sí, de buena manera, porque lo que creo que vamos a tener que hacer es entender que la vida de fe no se vive solo en la parroquia. Es más, probablemente es donde se vive de verdad más en otros lugares. ¿Cuál es la misión tuya y mía? Es ayudar al encuentro personal con Cristo de cada uno de los fieles. Ayudar a que ellos se encuentren con Cristo, con su Cristo, que tampoco es el tuyo, con la imagen que en ellos se suscita de Jesús, sino... Y eso yo creo en la práctica que significa salir de los templos y conversar mucho, y conversar, estar muy en la calle conversando. El acompañamiento es diálogo. Y yo creo que ahí hay algo que en general hemos sido súper débiles, y debiéramos atrevernos a conversar con aquel que se nos cruce. Perfecto. Sí, mira, Lionel, a propósito de lo que dice Juan Carlos, a mí el hacer clases, mira lo que quiero decir en esta línea, el hacer clases en los lugares periféricos de Santiago me sirvió para darme cuenta de eso, de que ahí hay un acompañamiento, una presencia de uno que es vital y súper importante, sobre todo porque las personas, tú te topas con personas que o no son creyentes o son de otras religiones, y si tú me preguntas como diácono, ¿cuál ha sido tu misión ahí en ese mundo, tal cual que está lejos de la parroquia, lejos de la capilla? Solamente el testimonio, tal como lo han expresado los otros hermanos, el testimonio, acompañando y escuchando. No diciendo, oye, yo soy diácono, te voy a acompañar, no. Tú te acercas, ves a una persona que está, y eso es el desafío para la pospandemia. Yo encuentro que es muy potente, que salir al encuentro con las personas que por supuesto, las personas que están en la parroquia están atendidas por el párroco, los sacerdotes, religiosas, pero el mundo ya más distante necesita de nuestra cercanía y nuestro compromiso. Sí, muchas gracias, Régulo. Efectivamente, yo creo que para muchos de nosotros ha sido una bendición, como don Alberto decía ayer, creo, esta pandemia, porque hemos tenido la oportunidad de conocer, como decía Franklin, muchos rostros a través de estos medios, hemos estado más cerca de las personas individualmente. Yo creo que la pandemia nos bajó del 4x4, ¿cierto? Para estar con las personas. Y yo creo que nuestro diaconado se refresca retomando esta dimensión. Bueno, le pido a Marcelo que nos ayude, porque seguramente habrán algunas preguntas de ustedes que querrán expresar. Marcelo, por favor, ¿nos ayuda? Sí, muchas gracias, Lionel. Lo mismo que tú has dicho, tenemos tiempo para abrir la conversación, escuchar reacciones, opiniones, Marcelo, aportes, preguntas. Marcelo, Se les da Hugo, adelante. yo quería partir de una base. Yo creo que la pandemia que estamos viviendo en mi zona, la zona sur, en el decanato de San Joaquín, es un decanato que esto se viene trabajando hace mucho tiempo. Primero, la violencia poblacional en el Pinar, en la Legua, en ese sector donde está el narco, donde realmente se vive con miedo, hermanos nuestros diáconos, que tienen que andar agachados porque sus casas son vaqueados cada día. Entonces creo que esto de la pandemia es una dimensión más de lo que se tiene que tener claridad. ¿Cómo llegar? ¿Cómo hacer del ministerio diaconal no un servicio solamente de entrega, sino que un servicio que sea testimonial, que uno sea testigo, como lo hacen muchos
de mis hermanos en la legua. Y no solamente en la legua, sino que en la granja, en la zona norte. Yo creo que ahí necesitamos realmente canalizar, porque es cierto, tenemos todo lo que significa, pero también tenemos un signo que es muy claro, que son los migrantes, que hoy día en mi sector es el que está más castigado. Imagínense venirse de otro país, llegar acá, encontrar trabajo y ahora estar sin necesidad, sin trabajo, con todo lo que significa un hijo, todo lo que significa una familia. Entonces creo que realmente debemos mirar y descubrir desde nuestra perspectiva personal y de iglesia como ejemplo de señoras ancianas que tienen una experiencia de la vida comunes, la han vuelto a revivir y la han puesto en práctica en nuestras comunidades y en nuestras poblaciones. Yo quería agregar eso porque realmente se dio una visión, ¿cierto? Pero me gustaría dar una visión poblacional. Eso. Gracias, Hugo. Quisiera leer una pregunta que llegó al chat y que él la hizo también, por supuesto, después puede aclarar. Y luego le doy la palabra a don José Centeno. Leo primero la pregunta. Dice, pregunta para Franklin. Hablaste de una oportunidad histórica para reflexionar, reiniciar, cambiar un verdadero nuevo inicio para la Iglesia. ¿Crees que se va a producir un cambio definitivo o que en cuanto tengamos la vacuna nos olvidaremos de todas estas buenas intenciones? Yo creo que justamente eso es lo que no deberíamos hacer. Yo pienso que nosotros deberíamos estar muy preparados, digamos, para verdaderamente cambiar, digamos. Ahora, ¿por qué no se puede hacer un cambio? Si yo estoy en preparo, por ejemplo, a ser acompañante, estudio, no sé, algo, no tengo por qué quedarme así congelado, ¿te fijas? O sea, yo creo que hay que darnos fuerza entre nosotros mismos, darnos ganas. Esto mismo, esta formación que se está haciendo es fantástico, porque te va dando más armas, digamos, para tener una visión más amplia. Pero no, yo creo que sí, que tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en la gente, si no, no puede ser. O sea, lo que decía Juan Pablo, las desigualdades sociales son tremendas, son tremendas. Entonces, yo creo que tiene que haber un cambio en todo. Estoy convencido de eso, y el Señor nos va a ayudar con eso. Muchas gracias. Don José Centeno, usted levantó la mano. Sí, primero un agradecimiento a Franklin, a Régulo y a Juan Pablo por la presentación y por la mirada tan amplia que ellos tienen de nuestra misión diaconal. Es muy esperanzador que ellos nos hayan dicho, la iglesia post pandemia tiene que ser una iglesia en salida. ¿Y cuál es el causa normal? ¿Cuál es el causa normal para que salga la iglesia? Desde mi punto de vista, el causa normal es nuestra vocación diaconal, en nuestro servicio diaconal, en nuestro acompañamiento a nuestros hermanos. Se ha dicho mucho, el Papa lo ha dicho con mucha fuerza, necesitamos pastores con olor a oveja. Y los que pueden realmente estar y tener ese olor a oveja son los que estamos en el potrero. Los que estamos en el potrero acompañando a la gente somos los diáconos. Ahí está la iglesia en salida. Desgraciadamente, lamentablemente, desde la mayoría del pueblo de Dios tiene un concepto de pastores que son los obispos. Y para ellos, los obispos tienen olor a incienso, no tienen olor a oveja. Por eso es la misión nuestra como diáconos. Y ustedes, les agradezco que nos hayan mostrado esa posibilidad. Nosotros somos la iglesia en salida. Muy bien. Máximo, usted, sí. Adelante. Hola. Mira, ayer estuve escuchando al padre Sergio Silva también, de la conferencia episcopal, y nos hablaba de la iglesia, de qué va a ser la iglesia después.
Y decía, bueno, tenemos que cambiar. La iglesia ha tenido que cambiar muchas veces en la historia. Primero, la iglesia fue la primera que instaló los hospitales. Bueno, después los laicos y otra gente empezaron a tomar los hospitales y lo hacen mejor que nosotros porque tienen más recursos y están más especializados. La iglesia abandonó los hospitales. Después la iglesia tomó los colegios. Y los colegios, entonces, ahora hay problemas económicos, no sabemos cómo financiarlo, y la iglesia ha tenido que ir abandonando los colegios. A lo mejor tenemos que abandonar a todos los colegios. La iglesia después se organizó y está organizada en parroquias. Las parroquias es la sede del barrio donde la gente sabe que está el edificio parroquial, donde se hacen las misas, donde está la secretaria y anota para el bautismo, anota para los matrimonios y los funerales. Entonces, la gente que quiere ir a la iglesia tiene que estar en la parroquia. Bueno, pero la gente ahora no va a las parroquias. La gente, sea por el problema que sea, está alejada de las parroquias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La iglesia en salida. ¿Quién es la iglesia? Don Alberto ayer nos decía, la iglesia en Santiago son 260 sacerdotes y 400 diáconos, entre paréntesis, porque no todos están operativos. Bueno, pero de esos diáconos, déjenme decirle nuestra realidad. Ayer estuve viendo una encuesta de la Asociación Internacional de Diáconos, que tiene sede en Alemania, y nos decía, en Hong Kong hay 47 diáconos, lo hicieron al momento de ordenarse, lo hacen firmar una declaración que dice 70% de su servicio estará dedicada al servicio social y 30% al servicio parroquial, al servicio de la liturgia. Y el Papa nos dice, saquen a los diáconos del altar. ¿Dónde tienen que estar los diáconos? Los diáconos tienen que estar donde no está la iglesia, donde no están los curas. ¿Dónde? En la cárcel, por ejemplo. A mí me toca, yo voy al centro penitenciario femenino, y la necesidad que hay de la palabra del Señor es pero increíble. El cariño, la emoción, la acogida, la espera con que te reciben, es como si fuera Jesucristo. Yo no soy Jesucristo, ni mucho menos. Pero es eso lo que quiero transmitirle. Que nosotros no podemos estar desgastándonos ahí porque o hizo bien el incienso 3 de 2, o porque no cantó el pregón pascual. Eso no tenemos que desgastarnos en esas cosas. ¿Hasta cuándo? Yo tengo más años de diaconado, solamente Pepe Centeno es más antiguo que yo. Y quiero decirles que he visto cada vez más la iglesia, nosotros los diáconos, instalarnos, no salir. Yo soy de otra escuela, de otra formación. Yo me formé con un obispo pastor, con don Enrique Alvear, que vino y él decía, yo vine a ser servidor de los pobres, a anunciar la buena nueva a los pobres. Bueno, ¿y cuál es la mayoría de Chile? Los pobres. ¿Quién tiene la riqueza de Chile? Menos del 3% de la población. Hay una realidad indesmentible. Acabo de leer. En Chile, los nacidos que tienen 20 años, más del 35% no tienen padre o no conocen a su padre. Los que tienen hasta 10 años, hay un 50% que no conocen a sus padres. 50%. Y los que tienen 5 años, 75% no tienen padre. Esa es la realidad de Chile. La realidad de Chile, cuando uno sale del extranjero, dice, pero ¿por qué? A mí me tocó ir con un cura alemán a pedir ayuda a Alemania para construir una parroquia. Y me dijo, bueno, pero ¿y usted por qué viene a pedir plata acá? Eso fue hace varios años atrás. Porque somos un país pobre. Momentito. Y los curistas sacaron unos libritos y empezaron a decir, Chile tiene
tantas toneladas de cobre, a tanto la libra, tantos miles de millones de dólares. Chile produce tantas toneladas de salmón, a tanto el kilo, tantos miles de dólares. Chile produce fierro, así mismo, y sumaron. Entonces, ustedes son, en ese momento no éramos 17 millones. Lo dividió y dijo, ustedes tienen más de $40.000 por ingreso per cápita. Entonces no son pobres. Tiene razón, pero es que el problema es la distribución del ingreso. El 65% de los chilenos tenemos el menos del 40% del ingreso de la población. 40%, 65%. Y el resto se divide en un 3% que tiene casi el 50% de la riqueza de Chile. Entonces, esa es nuestra realidad. Y nosotros seguimos preocupados de la liturgia, seguimos preocupados de los cantos, seguimos preocupados de estar ahí en el templo. Esa no es la iglesia que nosotros queremos, no es la iglesia que Chile necesita, no es la iglesia de los pobres. El Papa nos dijo, yo quiero una iglesia de los pobres, para los pobres y por los pobres. Y nosotros no somos esa iglesia, pero vamos caminando hacia allá. Hemos ido hace poco que Punta de Chalca tiene que entregarse y devolverse al seminario, porque no hay cómo financiarlo. Se tuvo que vender el Canal 13, la radio chilena, el Banco del Desarrollo, la participación en Indisa. Bueno, ¿para qué seguir? Vamos caminando hacia allá. Hubo una religiosa que se fue a entrevistar con el Papa y le dijo, Monseñor, Santidad, vengo a contarle nuestra triste realidad, que hemos tenido que estar vendiendo todas nuestras propiedades para poder subsistir. Y el Papa le dijo, te felicito porque va por el camino a la santidad. La monja quedó espantada. Pero ese es nuestro camino. Para allá tenemos que ir. No podemos dar la vuelta a la espalda a la mayoría de los chilenos que son pobres, que no tienen para pagar la educación universitaria, que están siendo invadidos por los narcotráficos. En las poblaciones, Régulo, todos los que viven en poblaciones pueden decir, llegan los narcotráficos con un paquete de alimentos y se lo entregan a la señora, regalado. Vuelven la otra semana y después al mes siguiente le dice, bueno, usted tiene que darme a los hijos o prestarme a sus hijos para que trabajen conmigo. Esos son los soldados. Esa es nuestra realidad de Chile. Y entonces Chile no es un país de maravilla, no es un país como Suiza, que vienen los extranjeros y se quedan admirados. Pero tenemos que mirar otra realidad. Afortunadamente, a mí me da la esperanza de esta iglesia, del Papa y del obispo que tenemos, don Celestino, don Alberto, que tienen una mirada como tuvieron nuestros obispos anteriores. El cardenal Raúl Silva Enrique, don Jorge Hurtón, don Sergio Contreras, don Sergio Vales. Bueno, hasta aquí seguimos, ¿no? Por allá vamos. Eso no más quería decir.